Yo puedo orar. Ok, Sí. oremos entonces. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Santo, porque tú nos permites estar en este día, Señor, juntos, unánimes, Padre Santo, para aprender más de ti. Te damos gracias, Padre, por lo que vamos a escuchar. Te damos gracias por nuestro hermano Walter. Te pedimos que tú bendigas su vida, que lo guíes, Señor, y que todo lo que salga de su boca hoy, Padre Santo, sea de bendición, Señor, de que podamos aprender más y crecer más en ti, Padre Santo. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, que sea como tierra fértil, Señor, para que tú obres en nuestras vidas y que nosotros también podamos ayudar a otros a venir al conocimiento tuyo, Padre Santo, y para que ellos puedan tener la vida eterna. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos y te lo dejamos en tus manos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos ya en el desenlace, entrando en el desenlace del ministerio de Jesús en este mundo. Y el día de hoy, pues, vamos a ver el tema del juicio más corrupto, más injusto, más manipulado, más, podríamos decir, hasta ridículo de la historia, porque se está condenando al hombre más santo, más justo, eh, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, fue un juicio como nunca ha habido ni va a haber jamás, porque pues, sencillamente eh, nunca ha habido ni habrá un hombre tan santo y tan justo y tan inocente como Jesús. Pero ese eh, horriblemente injusto juicio y malévolo, pues es lo que sirvió para que nosotros fuéramos justificados, porque ese juicio el Señor lo, lo planificó para sí mismo, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Porque si nosotros hubiéramos sido juzgados, pues hubiéramos sido condenados justamente. Y sin embargo, el inocente, el que no merecía ser juzgado y ser condenado, pues fue condenado injustamente. Pero así es el amor del Señor. Y sobre eso vamos a reflexionar el día de hoy, justamente, sobre lo inmenso de su amor, para que haya podido pasar por eso tan cruel y despiadado que él mismo permitió. Pero bueno, vamos a ir a la presentación para poder pues entrar ya en materia. Así que siempre, por favor, me confirman si la pueden ver. Ok, ¿sí se ve, Sí, hermanos? sí, se ve bien. Muy bien. Ok, Sí. Amén. gracias. Entonces, como pueden ver, aquí justamente le pusimos el título del juicio más corrupto de la historia. Y pues para ponerlos en contexto, siempre vemos el final de lo que estudiamos la semana pasada. Se recuerdan que pues el Señor celebró la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Ahí tuvieron su reunión, su cena. eh, Calculando, podríamos decir que esa cena se hacía cuando caía la tarde, pues en la puesta del sol, entre 6 y 7 de la noche, suponiendo que hayan estado reunidos una o 2 horas ahí, pues de ahí salen al Monte de los Olivos. Entonces, seguramente estuvieron llegando alrededor de las 8, 9 de la noche, 10 de la noche al Monte de los Olivos. Ahí recuerdan que Jesús se dedicó a orar 3 veces seguidas. Él eh, fue a orar su súplica era al Padre que si era posible que no pasara por eso, pero que fuera su voluntad.
y regresaba y los discípulos dormidos y en una oportunidad les dice, no han podido permanecer despiertos ni siquiera una hora. Entonces asumimos que ha de haber estado ahí un par de horas o tal vez más. Entonces cuando llegan a apresarlo, eh, pues ha de haber sido alrededor de la medianoche, alrededor de las 12 de la noche. Entonces, de ahí pasamos al pasaje que nos atañe el día de hoy, y es pues la continuación en donde dice que todavía estaba Jesús hablando cuando apareció Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviadas por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. Arréstense y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, como llegó Judas, se acercó a Jesús y dijo, Rabí, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Bueno, Jesús sabía exactamente lo que le iba a pasar, y Jesús se lo anuncia a sus discípulos, como vimos anteriormente. Y eh, pues vemos que llegó una turba armada con espadas y palos. Ese era un grupo de soldados, no recuerdo exactamente el nombre que le dan los evangelios, porque como hemos hablado anteriormente, para poder conocer los detalles de la historia, pues tenemos que recurrir a todos los evangelios, porque se complementan lo que dejan de decir unos, dicen otros. Por ejemplo, Juan dice, Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? O sea, es obvio que Jesús sabía exactamente lo que le iba a pasar. Ah, en Lucas dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? O sea, sus discípulos le preguntan si lo defienden. Los discípulos, como podemos ver en el contexto, en los pasajes anteriores, tenían por lo menos dos espadas. Y hay quienes dicen que lo más probable es que las dos espadas las tuviera Pedro. Entonces, uno de ellos, dice Lucas, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Eso dice Lucas, por los otros, perdón, sí, Lucas. Y por los otros evangelios podemos ver que pues el que cortó la oreja fue Pedro. Eh, en Mateo, bueno, leímos el pasaje paralelo, pero bueno, sigamos entonces con Marcos. Ah, entonces vemos aquí cómo llega pues un grupo de soldados de esta naturaleza. Se dice que eran alrededor de 600 soldados, cada uno de los pelotones, digamos, por decirlo así. Eh, Seguramente ahí no llegaron 600 soldados, pero sí ha de haber llegado un grupo grande. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué llega tanta gente? Y como dice Jesús, ¿por qué vienen con palos y como que si yo fuera un delincuente? Perdón que solo voy a poner
la carga de la computadora. Estaba desconectada y si no, nos quedamos a la mitad. Entonces, va una gran cantidad de gente. ¿Cuál es la razón? Bueno, recordemos que, como mencionamos anteriormente, estamos en la celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua, miles de personas llegaban a la ciudad de Jerusalén para celebrarla. Pudo haber sido incluso hasta 1 millón de personas que llegaron. Recordemos cuando Jesús hace su entrada a Jerusalén, pues habían miles de personas ahí también, con palmas, tirando sus mantos en el camino y diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, lo cual significaba sálvanos. Lo estaban considerando como el Mesías, como el que los iba a salvar. Por supuesto que, como hemos mencionado anteriormente, también pensaban que este Mesías iba a ser un guerrero que iba a juntar un ejército para derrocar al gobierno romano. Ah, Judas seguramente les comentó a los líderes religiosos que Jesús ya sabía que él lo iba a entregar, porque recordemos que en la celebración, en la cena, el Señor le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y Judas sale a entregarlo. Jesús ahí pues dijo que había alguien que lo iba a traicionar. Entonces, con ese conocimiento puede ser que Judas haya ido a decirle a los líderes estos que Jesús ya estaba preparado y que de pronto iba a prestar resistencia y que a lo mejor había convocado gente para defenderlo. No sé, estoy especulando porque eso no lo vemos en la escritura, pero es lo que se nos ocurre que podría haber sido el motivo para que mandaran a tanta gente a- por Jesús. Y vemos a Judas eh, con un gesto, lo entrega con el gesto más hipócrita, más falso que pudo tener, porque pues lo entrega con un beso. Y en el original, en el griego original, vemos que fue un beso afectuoso. La palabra que se usa es para alguien que da un beso así, con afecto, con cariño. Y pues era lo último que Judas podría haber sentido en ese momento al besar a Jesús. Y por eso lo que Jesús le dice, con un beso me vienes a entregar. Entonces, sigue diciendo, pero, o sea, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Ya dijimos que por los otros evangelios sabemos que fue Pedro y que el que fue herido se llama Malco. Eh, y Jesús, pues también vemos en los demás evangelios que reprendió a Pedro por haber hecho eso, por haber sacado la espada. Y hizo su otro milagro ahí, más enfrente de ellos, porque eh, Pedro le cortó la oreja y Jesús lo sanó. Jesús inmediatamente le sanó la herida y le pegó la oreja. Entonces, aún con todo eso, pues igual lo apresaron. Y Jesús le dice, ¿acaso soy un bandido? Para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días estaba con ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Recordemos, por ejemplo, que el día martes vimos que llegaron todos sus rivales, todos los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los herodianos, a querer ponerle trampa, que Jesús dijera algo que lo pudiera condenar, porque ellos ya habían decidido condenarlo y buscaron muchas formas, pero no encontraron. Pero él les dice, ahí estuve con ustedes todo el tiempo, porque no me arrestaron ahí. Pues obviamente otra de las preocupaciones que tenían es que la gente que lo había clamado cuando entró a Jerusalén en el domingo de Ramos,
pues que esa gente lo fuera a defender, que él pudiera haber juntado gente tal vez para que lo defendiera. Lo lógico, cuando se va a apresar a alguien, a un delincuente, lo lógico es pensar que va a poner resistencia, que va a querer huir o que va a buscar cómo defenderse. No esperaban que Jesús pues simplemente se dejara arrestar sin prestar ninguna resistencia. Porque como Jesús está diciendo, pudieron haberme arrestado antes, pero es preciso que se cumplan las escrituras. Ellos sin saberlo estaban cumpliendo lo que ya había estado profetizado en las escrituras y lo que Jesús mismo había anunciado. Entonces todos, refiriéndose a sus seguidores, a sus discípulos, todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Los que habían dicho que jamás lo iban a abandonar, salieron corriendo, incluyendo a Pedro. Sacó la espada y hirió al joven este, o al muchacho este, o al señor, no sé qué edad podría tener, pero después salió huyendo. Ahora, hay otra cosa curiosa aquí. ¿Cómo Pedro se atreve a hacer esto? Ya dijimos que, pues, a lo mejor no fueron 600 los que llegaron, pero, que fueron 50. Probablemente fueron más, pues, pero supongamos que fueron 50. Habían soldados, iban armados. ¿Quería él derrotar a las 50 personas? ¿Por qué se arriesga a hacer eso? Bueno, conocemos el carácter arrebatado e impulsivo de Pedro, ¿verdad? Entonces no lo pensó. Él actuaba antes de pensar y muchas veces hablaba también antes de pensar lo que iba a decir y por eso Jesús muchas veces lo reprendió. Pero hay un detalle que es el que ya leímos, que menciona que cuando Jesús, cuando lo iban a apresar, Jesús les pregunta a quién buscan. Y eh, la respuesta de Jesús, creo que es Juan el que menciona esto. Sí, dice, ¿a quién buscas? Dice Juan. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pues sí, imagínense eso. Los que le van a capturar, cuando Jesús les dice yo soy, se van para atrás y se caen. Eh, el yo soy, ustedes saben que era el nombre de Dios, el nombre con el que Dios se había identificado con Moisés en la zarza ardiente. Cuando Dios manda a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, Moisés le pregunta, bueno, ¿y quién digo que me envió? ¿Qué les digo para convencerlos? ¿Quién me envió? Y Jesús les dice, yo soy. Diles, yo soy, te envió. Yo soy el que soy, dicen algunas versiones. Eso lo que significa es que yo soy el mismo de ayer, hoy y de siempre, eh, que es la identificación de Jesús. Y de ahí, pues, de las cuatro palabras hebreas que dicen eso, yo soy el que soy, se formó el tetragramatrón, que es de donde salió la palabra llave o Yahweh, que era el nombre con que se identifica a Jesús en el Antiguo Testamento, Yahvé o Yahweh. Aunque los judíos obviamente no lo pronunciaban, ellos decían Adonai. Pero que Jesús dijera yo soy, es pues para ellos era como que les dijera yo soy Dios. Y realmente sabemos que Jesús era Dios, pero para ellos era muy impactante. Ahora,
Tiene tanto poder la palabra de Jesús que se cayeron, se fueron para atrás y se cayeron. Entonces eso le pudo dar valor a Pedro para decir, bueno, entre Jesús y yo los vamos a derrotar, ¿verdad? Es una posibilidad. La otra posibilidad es que recordemos que Pedro había dicho que aún a costa de su vida no iba a abandonar a Jesús. Entonces, como que quiere probar que lo que él dijo es cierto. Y entonces tiene este arrebato eh, que realmente pues no sirvió de nada. Hay otro dato curioso, que de cierto joven, dice Marcos, que se cubría con una sábana que iba siguiendo a Jesús, pero que cuando lo detuvieron, él se soltó de la sábana y se fue desnudo. Solo Marcos menciona este detalle, ninguno de los otros evangelistas lo menciona. Entonces, hay quienes piensan que él está hablando de sí mismo, que él era el joven, porque recordemos que Juan Marcos pues era un muchacho, un adolescente en la época de Jesús. Eh, Probablemente era, bueno, dijimos que la celebración de la Pascua, esta en el aposento alto, se había hecho en la casa de la que era hermana de ah, ya la memoria no me Lázaro. ayuda, hermana de Bernabé, pero gracias. Y que Bernabé era tío de Marcos, de Juan Marcos. Entonces probablemente era la casa de la mamá de Juan Marcos. Eh, Eso es lo que se cree, no está estipulado en las escrituras, pero probablemente Marcos estuvo por ahí en algún lugar de la casa y cuando pues ha de haber oído el escándalo de que apresaron a Jesús, de la reacción de Pedro, entonces salió, seguramente ya estaba durmiendo, ya estaba acostado, entonces salió, solo se cubrió con una sábana y salió para ver qué pasaba y cuando lo detienen, pues deja la sábana en manos de los captores y sale huyendo. No lo dice la escritura, pero es una posibilidad, ¿verdad? Por eso lo mencionamos, porque llama mucho la atención que solo Marcos lo mencione. Y normalmente los evangelistas cuando hablan de sí mismos no dicen su nombre, como el caso de Juan. Cuando Juan habla de sí mismo, dice el discípulo al que Jesús amaba. No dice yo, sino lo hacen de esa manera, como que era la costumbre de la época. Bueno, entonces llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Y Marcos inserta aquí este detalle que dice que Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias y se calentó junto al fuego. Esto es como preámbulo de lo que viene después, cuando Pedro pues niega a Jesús. Pero vemos a Pedro siguiéndolo de lejitos, ¿no? Para ver qué pasaba. Y sentándose ahí muy cómodo y calentándose con los guardias. Eh, Esto nos llama a la reflexión, porque hay muchos seguidores de Jesús, muchos que se dicen cristianos, pero de lejitos, de incógnitos, ¿verdad? A la secreta, como va eh, Pedro ahí, sin que nadie se entere que él es seguidor de Jesús. Y, pues eh, se dice que, por ejemplo, en Guatemala ya casi somos, no casi, sino que somos más evangélicos que católicos. Sin embargo, muchos evangélicos son así, seguidores de Jesús, pero de lejitos, de incógnito. Y eso es lo que tenemos que evitar, pues, o sea, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para todos. Entonces, debemos identificarnos como cristianos y no solo de palabras, sino con nuestra actitud. Dejar la comodidad porque hay cristianos muy cómodos, ¿verdad? Y como Pedro ahí calentándose junto con los guardias, cómodos con el mundo, cómodos con hasta los enemigos de Jesús y jugando a la secreta. Entonces, eso es motivo de reflexión para nosotros. Pero ahí está Pedro.
y como dije, eso lo inserta Marcos ahí como un detalle. El tema es que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Pues el sumo sacerdote era Caifás en esa época. Pero su antecesor había sido Anás. Anás era el suegro de Caifás y Anás había sido sumo sacerdote unos 20 años antes, pero tenía obviamente mucha influencia, lo respetaban mucho en el Sanedrín por el tiempo que había sido sumo sacerdote. Y pues ambos vivían en el mismo palacio, digamos, porque tuvo que haber sido una mansión, eso, un palacio con varios ambientes. Entonces primero lo llevan con Anás y después lo pasan a la casa de Caifás, digamos, en donde estaba reunido el Sanedrín. Vamos a ver en el transcurso de estos estudios que pues Jesús tuvo que comparecer al menos 6 veces contra, contra sus opositores, al menos 6 audiencias, incluyendo las que tuvo después con Pilatos y con Herodes. Pero bueno, aquí están las primeras. Primero va a la casa de Anás eh, y después pasa a la casa de Caifás y ahí es el interrogatorio. Como dije, todos esos datos no están en Marcos, sino que tenemos que basarnos en todos los evangelios, pero no puedo estar leyendo todos por tema de tiempo. La cosa es que, dice, el consejo en pleno. Buscaban prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. El consejo en pleno, estamos hablando del Sanedrín. El Sanedrín eran 71 miembros, en donde estaban fariseos, seduceos, escribas, sacerdotes, toda la casta. Y eran los líderes, era el gobierno de los judíos, el gobierno religioso y el gobierno civil, porque a pesar de que los judíos en esa época estaban sujetos al gobierno romano, pues los romanos dejaban que ellos tuvieran su gobierno interno, digamos, que viera todas las cosas que correspondían únicamente que les correspondían solo a ellos como nación, como judíos. Entonces tenían su propio gobierno civil y religioso y ese gobierno civil esta era la Suprema Corte, este era no sé, la presidencia, la vicepresidencia y el Congreso de la República, los que más o menos ese era el poder del Sanedrín. Y pues obviamente había el liderazgo en el Sanedrín, que como dijimos era el sumo sacerdote, en este caso Caifás. Ahora, empecemos a ver las injusticias, las irregularidades de ese juicio, todo lo incorrecto que fue. Para empezar, a un, a, a un a una persona no se le podía apresar de noche, y menos a mitad de la noche. Por otro lado, quien tenía que ir a apresarlo, pues era, como en cualquier caso, un delincuente va y lo va a arrestar la policía. No van los pastores, digamos, o los líderes religiosos a arrestar a una persona, no tienen la autoridad. Pero aquí iban ellos y llevaban a los soldados romanos. Entonces ya de por sí era irregular el arresto así de noche, irregular que fueran pues, los líderes religiosos a arrestarlo. El juicio tampoco podía ser de noche, y menos para un condenado a muerte. El juicio tenía que ser de día, en el templo y en público, que todo el mundo lo viera para que realmente el juicio fuera justo. Y aquí vemos, por ejemplo, que los sacerdotes, el consejo en pleno, buscaban prueba contra Jesús, o sea, ellos tenían que juzgarlo, pero ellos mismos son sus acusadores. ¿En qué juicio se ha visto que un juez, que es el que tiene que tomar la decisión de si alguien es culpable o inocente, sea a la vez fiscal o sea a la vez acusador? El juez tiene que tener enfrente al fiscal, que es el que acusa, y al abogado defensor, con el, para poder juzgar al delincuente.
Jesús no tuvo eso, Jesús solo tuvo acusadores. O sea, el juez y todos los que estaban ahí del Sanedrín, eh, pues estaban en contra de él. No había quien lo defendiera. No tenía defensa de ningún modo. Otra cosa, para poder condenar a alguien a muerte tenía que estar el Sanedrín completo, los 71 miembros del Sanedrín. Y aquí fue una convocatoria que hicieron a la carrera. No vemos ningún detalle que estuvieran los 71 miembros. O sea que lo juzgaron también en contra de esa ley que ellos mismos tenían. No estaba completo el Sanedrín. Y sabemos que no estaba completo porque no aparece Nicodemo por ningún lado que hubiera defendido a Jesús, tampoco José de Arimatea, que también hubiera defendido a Jesús. Estaban un grupo pequeño, podríamos decir, que eran los que ya habían condenado a Jesús en sus mentes, ya lo habían condenado. Entonces simplemente están haciendo esta parodia, este teatro aquí, para como ratificar lo que ellos en sus corazones ya habían pensado. Y entonces vemos todas esas irregularidades y todas esas injusticias. Sin embargo, como Jesús dice, esto era para que la escritura se cumpliera. Ahora dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, o sea, todos los que estaban ahí, buscaban alguna prueba contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no le encontraban. O sea, eh, probablemente ellos desde que tomaron la decisión de condenar a Jesús unos días antes empezaron a buscar testigos, porque para condenar a alguien tenía que haber dos o tres testigos. Y eso, pues, todo eso estaba en la ley de Moisés y en la Misha, que era la ley con que ellos se regían, como decir la Constitución ahora. Entonces, en Deuteronomio vemos que eh, vemos las irregularidades que se dan ahí en el juicio. Eh, Deuteronomio capítulo 19. eh, podemos encontrar información al respecto. No leo todo porque, pues, como vemos, pues lleva tiempo estar buscando, pero en Deuteronomio capítulo 19 y versículo 16 dice, perdón, me fui hasta Levítico. Y solo para que tengamos una idea de cómo ellos están contradiciendo la propia ley. Deuteronomio 19:16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y se hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, que primero tenían que haber dos o tres testigos. Y esos testigos eran interrogados por separado. Primero interrogaban a uno, le pedían su versión, lo sacaban, después entraba el otro y interrogaban al otro y las versiones de los dos tenían que coincidir para ver si eran verdaderas. Si no coincidían, entonces los testigos sufrían la pena por la que se estaba acusando al delincuente o al acusado, valga la redundancia. Aquí están acusando a Jesús para condenarlo a muerte. La condena es a muerte. O sea que si los testigos si los testigos resultaran falsos, pues la ley de ellos, la ley de los judíos decía que inmediatamente tenían que liberar al acusado al comprobar que se contradecían los testigos. Y no solo liberaban al acusado, sino que condenaban a los testigos por haber ido a dar un falso testimonio, por haber mentido. Como quien mente en cualquier juicio, pues obviamente eso es un delito.
Entonces, pues obviamente les ha de haber costado encontrar quienes se arriesgaran a eso. A pesar de que seguramente ellos llegaron y le han de haber dicho, bueno, vas a testificar y bueno, si hubiera algún problema, nosotros te defendemos, no te preocupes, no te vamos a condenar, no sé, cualquier cantidad de argumentos le pudieron haber dado. Seguramente los sobornaron, seguramente tuvieron que pagar una fuerte suma de dinero, porque si le pagaron a Judas, pues obviamente también estuvieron dispuestos a pagarle a testigos falsos para que llegaran. Entonces, eso indica que les ha de haber costado encontrar testigos. Entonces dice, muchos testificaban falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Entonces, como ya dije, al pasar esto, automáticamente tenían que liberar al acusado y condenar a los testigos, pero no lo hicieron. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él. Nosotros le oímos decir, destruiré este templo hecho por hombres y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Y miren la falsedad del tema. Para empezar, eh, Jesús había hecho una declaración como 3 años antes. Y qué buena memoria de los testigos de ir a decir eso, ¿verdad? Seguramente hasta lo que tenían que decir le dijeron los del Sanedrín. Porque Jesús en esa oportunidad fue cuando hizo la limpieza del templo, la primera limpieza del templo, porque como vimos, cuando vimos ese pasaje, Jesús hizo 2 limpiezas del templo. Entonces, cuando hizo la primera, se acercaron todos estos indignados y le fueron a preguntar que con qué autoridad había hecho lo que había hecho, que les diera una prueba de la autoridad con que había hecho la limpieza del templo. Entonces, Jesús lo que les dice es, destruyan este templo. No, no les dijo, yo voy a destruir este templo. El decir yo voy a destruir este templo, pues sí era una amenaza grave, porque recordemos que el templo era pues el lugar sagrado para los judíos, el lugar donde eh, el Señor se había manifestado anteriormente con el Shekinah, con la nube, en donde había estado el arca del pacto, en donde se presentaran los sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces, que alguien dijera, yo lo voy a destruir, pues era algo así como un terrorista, ¿no? Que iba a destruir el templo. Y que en 3 días él lo iba a volver a edificar, como que fuera un Superman. Eh, entonces, eso es lo que estos testigos están declarando, lo cual era totalmente falso, porque Jesús no dijo que él iba a destruir el templo. Jesús lo que dijo, destruyan ustedes este templo. Y Juan aclara que cuando Jesús dice eso se estaba refiriendo a su propio cuerpo, porque él era, él era el templo. De hecho, él es nuestro templo, eh, donde la presencia del Señor se manifiesta. Él representa la gloria del Señor, la presencia del Señor. Entonces, él lo que dijo, destruyan ustedes este templo y yo en 3 días lo levantaré, refiriéndose a que él iba a resucitar. Él estaba profetizando lo que iban a hacer con él, porque realmente ellos iban a querer destruirlo, iban a querer matarlo, pero él en 3 días iba a resucitar. También tiene relación y fue una profecía de lo que iba a pasar con el templo de Israel, porque recordemos que 40 años después, en el año 70, el templo fue destruido. Y realmente los culpables de esa destrucción del templo fueron los líderes religiosos, porque al rechazar a Jesús, prácticamente se suicidaron ellos mismos porque pues hicieron que el Señor los rechazara a ellos y como consecuencia el templo fue destruido y como Jesús había profetizado, no quedó piedra sobre piedra. Nos vemos la primera mentira. Jesús nunca dijo eso, dijo otra cosa totalmente diferente. Pero aún así se contradecían, ¿no? Tampoco lo pudieron decir como esperaban estos personas que lo dijeron. Entonces tiene que intervenir el sumo sacerdote, ¿verdad? Y ponerse en pie Caifás. Y Caifás, pues, era una persona
de aquellos que dicen el fin justifica los medios, ¿verdad? No importa cómo yo logre lo que me propongo, pero me tengo que pasar sobre la ley o sobre quien sea con tal de lograrlo. Era, pues obviamente, egoísta, prepotente, ambicioso, pero aquí, como no logra encontrar pruebas, no logra encontrar testigos que coincidan contra Jesús, él mismo se pone en pie y él decide interrogar a Jesús. Como ya dijimos, un juez interrogando al acusado, un juez acusador, un juez convertido en fiscal, totalmente ilegal y sin sentido. Pero le dice, no vas a responder. ¿Qué significan esas denuncias en tu contra? Nadie estaba defendiendo a Jesús. Entonces, él mismo tiene que defenderse. Y él pudo haber dicho, esto están mintiendo, yo no dije eso, jamás hablé de eso y explicarles qué era lo que él había dicho, pero dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo? ¿El hijo de bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Ahora, aquí Jesús está nuevamente cumpliendo las profecías que ya habían dado los profetas. En Isaías 54, Dios a través del profeta de Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y sigue y se dispuso con los impíos su sepultura, que es lo que vamos a ver más adelante también cómo se cumplió esa profecía. Entonces, no se defendió, simplemente, como decían las profecías, no abrió su boca, se quedó callado. Ah, entonces, eh, el, le dice, ¿eres el Cristo? O sea, el ungido, el Hijo del bendito, le pregunta de nuevo el sumo sacerdote, y Jesús contesta, sí, yo soy. Otra vez la famosa palabra yo soy, que esto a estos les caía como, como, como un balde de agua fría, porque era el nombre de Dios, como quien dice, sí, Jehová, soy yo, ¿verdad? ¿No? Yahvé, yo soy, dijo Jesús. Y ya con eso hubiera tenido suficiente, pero todavía ratifica. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Imagínense el, el, el- el golpe que fue para ellos estas palabras. Ah, ¿Por qué? Porque ellos conocían perfectamente las escrituras. Y lo de Hijo del Hombre, pues eso estaba en Daniel. En Daniel 7:13, Daniel dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces imagínense al Hijo del Hombre, a Jesús, alguien que tenía todo el dominio, toda la gloria, todo el reino, para que todos los pueblos le sirvieran. Y está aquí como oveja que va al matadero sin defenderse, callado, sin decir absolutamente nada. Pero estas palabras le chocan al sacerdote. Y entonces dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Pues si no tenían testigos, los testigos se contradijeron, pero ¿para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Bueno, un show del sumo sacerdote. El rasgaste las vestiduras era una muestra de dolor y generalmente se hacía cuando alguien fallecía. Pero el sumo sacerdote no se podía rasgar las vestiduras. Otra irregularidad ahí.
según la ley, eh, recuerden que las vestiduras de los sumos sacerdotes eran sagradas, pues, o sea, Dios le dijo a Moisés cómo tenían que hacerse en detalle y todo, entonces no las podían rasgar. Y eso lo podemos ver en, en Levítico y en Deuteronomio. Deuteronomio 19, Levítico 10. Levítico 10:6 dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Esto lo dijo cuando los hijos de Aarón fueron aniquilados con fuego porque contradijeron las instrucciones que tenían los sumos sacerdotes y fueron a ofrecer un fuego extraño en el sacrificio, en el altar de los sacrificios y fueron consumidos por fuego. Entonces la reacción normal de Aarón, pues en ese caso hubiera sido rasgarse las vestiduras, pero ahí les ordena Moisés a él y a sus hijos, a Eleazar, a Itamar, que todos ellos eran sacerdotes, que no podían rasgar los vestidos, ni siquiera en ese caso enseñar de duelo. Y pues también en Deuteronomio vemos algo similar que pues ya no vamos a leer por tema de tiempo. Pero él se rasga las vestiduras, ¿verdad? Haciendo el gran teatro de profundo dolor por lo que estoy yendo. Y sabemos que ya tenían planeado condenar a Jesús. Por otro lado, les dice blasfemia. La- una blasfemia era maldecir a Dios. Eso era considerado como blasfemia. Jesús era Dios. Él no se podía maldecir a sí mismo. Y no está diciendo nada de eso. No está diciendo ninguna maldición. Él simplemente está diciendo lo que es. Porque el sumo sacerdote no le pregunta qué hiciste, sino le pregunta quién eres. Y por los otros evangelios, por Juan, creo yo que es el que dice que lo pregunta bajo juramento. Y cuando a alguien se le preguntaba algo bajo juramento, estaba obligado a contestar. Entonces prácticamente obliga a Jesús a contestar. Y Jesús no puede decir otra cosa que no sea la verdad. Y entonces les dice la verdad, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y es como el Señor va a venir un día. Y no con las nubes normales que nosotros vemos, sino con esa nube que bajaba en el tabernáculo, el Shekinah, que era la presencia de Dios. Y pues lo que le está diciendo el sumo sacerdote es, un día me vas a venir. Me vas a ver venir en las nubes con todo mi poder y entonces pues vas a lamentar lo que estás haciendo ahora. Pero, en fin, blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo condenan a muerte. Algunos comenzaron a escupirle y luego de vendar sus ojos le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le ofeteaban. Imaginen ustedes esa humillación. Es que la verdad, hasta difícil es imaginarlo. Las personas escupiendo a Dios, escupiéndole en la cara, dándole puñetazos. Y Jesús permitiéndolo, porque como él dijo, yo pude haber llamado a un ejército de ángeles que me defendieran, pero yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, yo estoy cumpliendo las escrituras, yo estoy cumpliendo lo que estaba profetizando desde la fundación del mundo. Y hermanos, eso lo único que nos demuestra es el profundo amor que el Señor siente por nosotros, porque Él pasó por todo esto que nosotros lo merecíamos. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado y sufrió todas estas humillaciones para salvarnos, para darnos perdón. Eh, eh, no, no hay forma de explicar el amor del Señor por nosotros. Y no hay forma de explicar el amor del Señor por estas gentes también, por estas personas que lo escupieron, que lo ofetearon, que se burlaron de él, hasta los guardias estaban burlando de él, riéndose de él y abofeteándole, y le vendaban los ojos y le decían, profetiza, a ver quién te golpeó. Toda esa burla, mis hermanos, la sufrió Jesús voluntariamente por nosotros, para salvarnos.
Y aún en la cruz del Calvario, Él dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta en la cruz del Calvario, Él amó a sus enemigos como Él mismo lo había eh, dicho en el Sermón del Monte. Entonces, pues hay más irregularidades que vamos a ver en la otra semana por el tema de tiempo, pero eh, vimos el juicio de noche, vimos los mismos personas haciendo de juez y de fiscal y de acusador. eh, Blasfemar era maldecir el nombre de Dios. En ningún momento Jesús blasfema. Los testigos se contradijeron, tenían que liberarlo inmediatamente y no lo liberaron. El Sanedrín no estaba completo. Tampoco un acusado de muerte podía ser golpeado. Y aquí, pues, violan eso también y golpean a Jesús y lo humillan. Como no encuentran quien lo acuse, el sumo sacerdote prácticamente obliga a Jesús a acusarse a sí mismo. Nadie podía ser condenado por acusarse a sí mismo. Imagínense ustedes un delincuente que lo lleven para a un juicio, para probar algo, y para probar algo, pues tienen que haber pruebas, tienen que haber testigos. No pueden obligar al delincuente que se acuse él mismo y encima condenarlo a muerte. O sea, todo totalmente injusto, todo totalmente irregular, todo horriblemente y malévolamente corrupto. Y sin embargo, todo eso era necesario. Y todo eso fue planeado por Dios para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros tuviéramos perdón, para que nosotros estuviéramos donde estamos ahora, para que nosotros fuéramos felices, plenos y bendecidos como somos ahora. Ese fue el objetivo de Jesús de pasar todo eso. No fue que se le salieran las cosas de control, no fue que fracasara en su ministerio, no fue que esas humillaciones, eh, a él no lo humillaron, sino que él se humilló a sí mismo, como dice Pedro en Filipenses, se humilló hasta lo sumo y eso lo hizo por nosotros. Entonces, hermanos, ese es el pasaje que tenemos para hoy. Difícil de explicar, difícil de entender, porque por mucho que nos esforcemos, tendríamos que haber estado ahí y tendríamos que haber estado en los zapatos de Jesús para poder sentir lo que Él sintió, sufrir lo que Él sufrió, ser, dejarse humillar como Él se dejó humillar. Y pues también eso nos hace reflexionar con relación a la libertad que el Señor nos da. Eh, Él nos deja pues que hagamos lo correcto o que le escupamos a la cara. Y pues obviamente todo tiene sus consecuencias, pero igual nos ama, aunque lo ofetemos y le escupamos. Y realmente cuando no le obedecemos estamos haciendo eso, porque nos estamos poniendo en contra de él. El que no está conmigo, contra mí es Hijo Jesús. Pues si no le obedecemos, si no hacemos su voluntad, si no hacemos el esfuerzo por obedecerlo, porque sabemos que como seres humanos pues somos incapaces, pero si por lo menos hacemos el esfuerzo, pues estamos cumpliendo con lo que Él quiere de nosotros. Pero recordemos cuando no lo habíamos dejado entrar en nuestro corazón, nosotros éramos sus enemigos, como estos que lo están juzgando. Y sin embargo, él dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. En el momento que empezamos a hacer su voluntad, en el momento en que empezamos a obedecer lo que él nos ha dejado en las escrituras, en ese momento nos convertimos en sus amigos y estamos con él. Pero de lo contrario, no. Y hay muchas personas que se dicen cristianos y que están contra el Señor, porque no están haciendo su voluntad. Por eso él dijo, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Van a venir quienes digan, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y él le va a decir, no los conozco. Entonces, hermanos, pues todas estas historias nos dejan mucha reflexión.
En cada estudio tenemos cosas sobre las que hay que reflexionar y la intención del estudio de la Biblia, eh, como he dicho anteriormente, no es para que nos llenemos de información y de conocimiento, sino que para realmente hay una transformación en nuestras vidas, hay un cambio en nuestras vidas al entender, al tratar por lo menos de entender lo que Jesús sufrió, lo que Jesús pasó y lo mucho que nos ama. Pero bueno, nos estamos viendo el tiempo, así que lo dejamos aquí y pues si el Señor lo permite, seguimos la semana entrante con más juicio de Jesús y vamos a ir al juicio ya ante las autoridades romanas, que fue otra irregularidad también total. Algo que no mencioné y que es interesante reflexionar sobre eso es que los líderes religiosos, el gobierno civil y religioso está condenando a Jesús totalmente en contra de la ley, de su misma ley. Ellos estaban para guardar la ley, para que la ley se cumpliera. Ese era el objetivo del Sanedrín y de los fariseos, cumplir la ley. Y es irónico que están pretendiendo cumplir la ley, pero la están violando totalmente, toda. Eh, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a ver la semana entrante, pero ellos estaban preparándose para la Pascua y para prepararse tenían, durante 7 días, tenían que estar como que purificados, limpiaban las casas, no podía haber un pedacito, una miga de pan con levadura porque eso contaminaba. Y entonces vamos a ver que cuando llevan a Jesús ante las autoridades romanas, no entran ellos, se quedan afuera porque si entraban a donde estaba Herodes, por ejemplo, que se contaminaban porque él era un pagano. Entonces, están queriendo mantener la pureza, la santificación que debían tener para celebrar la Pascua, pero están condenando a Dios y están totalmente en contra de Dios. Pero, como dijo Jesús, se estaba cumpliendo la escritura, se estaba cumpliendo su voluntad. Y, y aunque es doloroso para nosotros pensar lo que el Señor sufrió, pues debemos pensar que lo hizo por amor a nosotros. Muy bien, quedamos en esto entonces. Eh, ya aclararon del principio que por qué no preguntan, pero yo igual siempre doy tiempo para que pregunten o que aporten o que comenten algo. Así que, pues si alguien quiere comentar, el tiempo es de ustedes. Bueno, si no los dejo descansar. Así que nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Así que Sí. gracias por estar Muchas aquí. gracias. Sí, sí, sí. Feliz noche. Feliz noche a todos. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Nos Gracias. vemos. Feliz Bye. noche, Dios les bendiga. Igualmente Bendiciones. a todos, hermanitas y hermanitos. Feliz noche. Feliz noche. Bye, Carol.